Listo, entonces, tal y como veníamos hablando, hoy vamos a abordar una temática que hace parte de la segunda actividad de la unidad 2. Bueno, la segunda actividad no, es la actividad uno de la unidad 2. Y es básicamente hablar acerca de lo que pasó con esta nueva reforma tributaria, que pues fue la reforma tributaria que sustituyó la reforma de Carrasquilla, que en su momento se cayó por todo el tema de el levantamiento social que hubo. ¿Listo? Entonces digamos que esta ley, la 2155, pues básicamente, mmm, digamos que esa ley lo que hizo fue expedir lo que el gobierno llamó, o como el gobierno denominó, esa reforma tributaria que fue la ley de inversión social. Y dentro de eso, pues enmarcó otras disposiciones. Eh, digamos que todo ese mecanismo de la denominación de la reforma tributaria, porque ahora pues digamos que eso se volvió una costumbre, el bautizar con algún nombre las reformas tributarias, y esta se denominó la ley de inversión social, que pues si ya uno como que el nombre dice miércoles, sí, qué chévere que van a cobrar impuestos para retribuir en algo en inversión social y todo este tipo de cosas, y pues cuando uno mira la verdad pues no pasa tanto, no es que tenga tanto impacto. Si bien es cierto el gobierno está muy endeudado debido a todo el problema que derivó o todo lo que en lo que vino a parar el tema de la pandemia, pues también hay que decir que el tema social, pues no, digamos que hay todavía inconsistencias a nivel de base de datos, y como hay inconsistencias a nivel de base de datos, entonces hay muchos vivarachos que pues aprovechando y en sintonía con todos los problemas de corrupción que tenemos, pues aprovechan ese tipo de debilidades para ellos sacar su tajada. Entonces, desde esa perspectiva, pues digamos que el mecanismo de comunicación por medio del cual, o sea, cómo el gobierno empezó a transmitir esta reforma tributaria diferente a como hizo la de Carrasquilla, porque es que ahí fue en donde el gobierno, desde mi perspectiva, se equivocó, fue haber tomado la reforma de Carrasquilla e ir a donde los gremios y decirle, oigan, tengo esta reforma tributaria, ¿usted qué opina? Y claro, pues los gremios empiezan a ver que van a pasar una serie de productos de excluidos a exentos, pues ya ellos dicen, no, ¿qué es esta vaina? O sea, nos van a subir es decir, yo ya no voy a poder descontar el IVA que estoy pagando, y eso entonces, ¿qué va a hacer? Va a derivar en un incremento de ese valor. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, listo. Entonces, les decía que el tema, pues, digamos que lo que hizo el gobierno en esa ocasión con la reforma de Carrasquilla fue irse a donde los gremios y decir, oiga, mire, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y claro, cada uno de los gremios comenzó a decir, bueno, pero ¿qué es esta vaina? O sea, nos van a subir los impuestos, nos van a empezar a cobrar cosas. Entonces cada uno salió desde lo que le dolía a decir por redes sociales, mire, me está pasando esto, mire que nos van a subir la canasta familiar, mire que no sé qué. Y claro, eso, como se dice vulgarmente, ensalzó a la gente, y fue lo que derivó en esa gran protesta, en esa protesta masiva a nivel nacional. Entonces, ¿qué hizo esta vez el gobierno? Dijo, no voy a volver a cometer el error, me voy a ir a divulgar esta reforma, estos cambios, voy a ir a hacer algo concertado, a ver qué tanto pega esto. Obviamente, lo primero que hizo fue el sector de la ANDI, levantó la mano y dijo, oigan, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me muestra el borrador y yo le digo a ver qué tanto le podemos ayudar? Y entonces cuando el gobierno vio eso, dijo, listo, mire, yo estoy pensando esto, estoy pensando aquello, no puedo meterme con el IVA, no le puedo cobrar a la gente ahorita ni subirle tarifas de IVA ni nada de eso, me toca quedarme quieto por ese lado. Entonces fue cuando Landy dijo, ok, hagamos una cosa, usted nos tiene que bajar, según lo de la reforma, lo que venía consagrado en la reforma 2010 de 2019, se iba a rebajar la tarifa del impuesto. Dijo, no, mire, tranquilo, no me la rebaje, pónganos a pagar otra vez el 35%, pero no nos quite ningún beneficio tributario. Entonces el gobierno dijo, ah, bueno, sí, claro, de una.
¿sí? ¿Y quién es la ANDI? Los grandes industriales en Colombia. Entonces, las grandes empresas. Entonces, ellos sí, pues organizan toda su parte tributaria de manera tal que utilicen todos esos beneficios, que apliquen todos esos descuentos y ellos no pagan una tarifa, una tasa nominal del 30%, sino que realmente lo que vienen a pagar es una tasa efectiva de un 14, de un 15, hasta de un 17%. No pagan más de eso. Entonces mire que el monto a pagar de impuestos casi que se les disminuye a la mitad. ¿Por qué? Porque los beneficios tributarios siguieron vivitos. ¿Ok? Que eso fue algo de lo que dijo la comisión de expertos en materia tributaria que trajo Carrasquilla para que nos dijeran a ver cómo era que debíamos cobrar impuestos en Colombia. Y esta comisión lo primero que dijo fue quiten esos beneficios tributarios, hermano. Quítenlos porque es que usted, ahí es en donde se le está yendo el agua entre los dedos. Ahí es donde usted está dejando de recaudar los recursos que necesita. Entonces, cuando el gobierno recibe el apoyo de la ANDI, pero con esa condición de que no le quite ningún beneficio tributario, pues no le quedó más remedio que decir, ok, vamos a subir la tarifa al 35%, a nadie le dijo que no iba a tocar los beneficios tributarios, ¿y quién llevó de todo esto? Las pymes y las microempresas. ¿Por qué? Porque a ellos se los devora el día a día, ellos están pendientes de mover su negocio, nada de hacer planeación tributaria, nada de mirar beneficios tributarios, mirar cómo los aplican, cómo pueden maximizar el pago de sus impuestos. Y una pyme o una microempresa no tiene tiempo para ponerse a hacer ese tipo de cosas, que está mal hecho de por sí, ¿ok? Porque también hay unos beneficios, pero como pues no los utilizan, entonces digamos que eso pasa por debajo, pero las grandes empresas sí lo hacen, sí lo utilizan. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué pasó? Que ese mecanismo de comunicación que utilizó el gobierno nacional para vender esta reforma tributaria, pues no pasó de ser un monólogo, o sea, se convirtió en un monólogo en donde él era el único que hablaba, ¿sí? Y decía, mire, vamos a hacer esto, aquello y lo otro, ¿sí? Si tienen alguna inquietud, alguna recomendación, mándemelas al correo electrónico, o entre a la página tal, haga ahí un comentario, etcétera, etcétera. Cuando lo que se debió haber hecho fue un diálogo, ¿sí? No un monólogo, sino un diálogo. Y pues digamos que a través de esa situación, pues las partes consultadas, para decirle qué pensaba de la reforma tributaria, mire, aquí le traigo un borrador de la posible reforma tributaria. Entonces, pues digamos que se presentaron como sin fundamentos. Entonces quedó eso ahí como en el aire, un sinsabor de que, bueno, esta reforma tributaria es ahí algo como por salir del paso, como que a este man ya no le queda menos de un año, entonces ponga esa reforma tributaria, salga este chicharrón y que el nuevo venga y ahora sí con los pies en la tierra, mire a ver cómo puede solucionar el tema. ¿Ok? Entonces, pues básicamente este tipo de situaciones pues derivó en eso y eso es lo que nos tiene hoy en día en el problema en el que nos encontramos. ¿Ok? Eh, digamos que esta ley 2155 no contó con los mecanismos de comprensión y mucho menos con los mecanismos de discusión para su elaboración o para la forma, para la construcción de esa reforma Profe, tributaria. Dime. pregunta, ¿es obligatorio o necesario cuando se hace ese tipo de ley tributaria consultar con las partes, en este caso las posibles afectadas, o como hizo el ministerio de hacerlas y no consultar, y como usted dice, dejemos el chicharrón si algo pasa mal al que viene de presidente? O sea, es necesario consultar como un estudio de antes qué puede pasar y qué los beneficios, o eso lo colocan como porque ellos quieren, ¿o qué? Ok, pues básicamente eso no está escrito en ningún lado, eso no es ley, ¿sí? Que usted tiene que ir a vender una reforma tributaria y que si no se la aprueban o que si la aprueba la mayoría, eso no, porque si no ninguna reforma tributaria se resultaría avalada. ¿Qué hacen? Esas reformas tributarias, el gobierno presenta un proyecto de ley y ante quién lo presenta, ante el Congreso de la República. Y son ellos los que tienen que parar en las pestañas para estudiar y empezar a peluquearla, empezar a quitarle cositas o a ponerle o a meter micos, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde pues,
digamos que esa es la entidad o la autoridad máxima que se encarga de aprobar o de ajustar ese proyecto de ley que manda el gobierno. Pero el hecho de socializarla, como estábamos viendo, no es que sea una obligación, ¿sí? El gobierno no tiene por qué ir a los gremios o ponerla o empezar a soltar a cuentagotas lo que posiblemente va a implementar dentro o lo que va a contemplar dentro de una reforma tributaria. ¿Qué sí hace? Suelta de a poquitos, por ahí en algún seminario, por ahí en algún discurso del presidente, por ahí va metiendo cosas y los expertos del tema van armando ese posible borrador para poder decir, ah, mire, hacia allá va la reforma tributaria, pero no es que ellos lo socialicen. El ideal y el deber ser sería que esas reformas, esos proyectos de ley, se discutieran ante entidades académicas, en varias regiones, porque ustedes aquí saben que Colombia es muy diversa, no es lo mismo vivir qué sé yo, en el Charco Nariño que vivir en Bogotá, no es lo mismo tener una propiedad en Quibdó Chocó que tener una de pronto en Medellín. Las situaciones son totalmente diferentes, todo cambia. Es más, en algún momento el gobierno ha pensado o ha querido, ese ha sido un sueño de ellos, tener un salario mínimo diferencial. Porque ellos dicen, no, pero es que un salario mínimo en Bogotá, pues no alcanza. Pero un salario mínimo en el Charco Nariño le sobra a la persona que tenga plata, ¿sí? Porque es que allá las cosas son más baratas, porque allá eh, de pronto no hay tanto intermediario, eso abarata los costos, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de situaciones pues sería buenísimo si el gobierno pudiera, o pudiera no, porque puede, si el gobierno quisiera o tuviera la voluntad de socializar ese tipo de reformas tributarias, pero en un ambiente académico, en un ambiente pluralista, en un ambiente en donde fueran muchas personas, debatieran el tema y lograran consensuar una reforma tributaria, pero no lo obliga a nadie. Eso no es ley, eso es si al gobierno le nace, perfecto, qué bien, qué chévere, bonito detalle, y pase, ¿sí? Pero en donde sí se coloca un filtro o una verdadera aprobación es en el Congreso de la República. Ellos sí allá tienen la facultad y la potestad de aprobar o rechazar esa reforma tributaria o de revisar y ajustar antes de aprobar esa reforma tributaria. Entonces, pues digamos que ese es un poco a grandes rasgos el mecanismo que sigue el estudio y la aprobación de una reforma tributaria. Pero eso fue lo que pasó con esta reforma, la 2155. ¿Por qué? Porque la de Carrasquilla se les ocurrió la gran idea de solamente ir a los gremios y los gremios fueron los que le tumbaron esa reforma tributaria. Eso no fue el pueblo. Eso no fue que porque ay, la gente salió y protestó. Sí, obviamente el impacto y a nivel nacional eso tuvo un ruido terrible y eso dejó mal parado al gobierno. Pero los que realmente tumbaron esa reforma tributaria fueron los gremios. Los que, el gremio de los huevos, el gremio de la carne, todos estos que se estaban viendo afectados con la parte del IVA que ya no iba a ser descontable para ellos, entonces ahí fue cuando ellos levantaron la voz y comenzaron a hacer todo empezaron por redes sociales a generar ese pánico y pues nosotros como no leemos, entonces, ay, ¿cómo así que le van a subir a la canasta familiar? No, nada. Y alguien por ahí dijo, sí, entonces vamos a hacer un paro, listo, vamos de una. ¿Cómo así que me van a subir el IVA y no sé qué? Y eso fue lo que hicimos y esa reforma tributaria se cayó. Y aquí entonces el gobierno dijo, ok, me voy a ir a sitiecitos, me voy a ir a reunir con los de Santander, me voy a ir a reunir con los de El Putumayo, con los de Río Hacha, etcétera, y medio les contaba, y ese fue su mecanismo en donde dijo algo de socialización, ¿sí? Pero no es que eso sea obligatorio. Si a bien tiene, lo puede hacer. Si no, pues no hay ningún inconveniente y eso, pues básicamente pues pasa, simplemente lo presenta el gobierno y va y lo radica ante el Congreso de la República y se acabó. Entonces, desde esa óptica, digamos que el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es ver, digamos que hay varias cosas eh, desde el punto de vista de la implementación de esta nueva reforma tributaria, hay algo importante y es que no penaliza evasores de impuestos, ¿sí? Es decir, no hay cárcel, como que eso todavía no se ha logrado eh,
institucionalizar en el país y esa es una herramienta que nos hace falta, ¿sí? Usted ve todos los grandes, los millonarios del país, esas personas sacan su dinero, se lo llevan a otros países y ahora entonces con el impuesto de normalización lo que tratan es decir, venga, legalice eso acá y yo le cobro poquito, pero es bueno que usted mande el mensaje ante el resto de la población que usted está pagando impuestos, ¿sí? Que usted no tiene cosas por allá afuera ni nada de eso. Porque esa gente, la que más tiene plata, son los que se dan el lujo de sacar esos recursos del país. Se habla también acerca de un ajuste fiscal para cumplir con la nueva regla fiscal. ¿Qué es eso del ajuste fiscal? El descuadre que tiene el gobierno nacional hoy en día. Todo el descuadre que tuvo gracias a la pandemia, gracias a los actos de corrupción, gracias a la tolerancia con la corrupción, porque eso es lo que hemos visto. O si no, pues dígame qué pasó con que nos abudinearon 70.000 millones de pesos y no aparecieron ni nada de eso. ¿Y qué ha pasado? Nada. A esta señora le van a dar una embajada y listo el tema. No pasó nada. Entonces, ese tipo de condescendencias o ese tipo de eh, permitir o ser permisivos con esos actos de corrupción, pues está mandando un mensaje equivocado, ¿sí? O sea, ¿con qué cara el gobierno sale a decir que vamos a combatir la corrupción si uno ya sabe que no les pasa nada a ellos? O dígame qué le ha pasado al embajador que tuvo el cultivo, su narcofinca. No pasó nada, ahí está ese tema, ahí embarcaron, fue ¿cómo le dicen a la persona? Como al que cuida la finca, a ese pobre es el que lo tienen ahorita preso. ¿M? ¿Por qué? Porque ellos saben cómo salirse de ese tipo de problemas, pero es un descaro ese tipo de situaciones. Y vuelvo y digo, mandan el mensaje equivocado. Aumentó la tarifa, bueno, aumento de la tarifa nominal de las empresas al 35%. No grabar el patrimonio de las empresas. No grabar al 1% y al 1 por 1000 más rico del país, a ellos no los tocó, ¿sí? Más bien lo que hizo fue mantenerles la actual tarifa efectiva de tributación, no aumentar la tarifa de tributación a las sucesiones, donaciones y ganancias ocasionales, y esto lo vamos a analizar ahorita. Todo el tema de paraísos fiscales, pues eso pasó de agache, ¿sí? Todo lo que hicieron de descubrimiento de, de esas formas de evasión, pues al sol de hoy el gobierno no ha dicho cuál va a ser el mecanismo o cuál va a ser el procedimiento para atacar o para ir tras de esos dineros de las personas que salieron en esa lista, para ver cómo, porque es que ese es el verdadero propósito de esos Panama Papers o todos los papers que salen, es básicamente eso. Es decir, dicen los que investigan ese tipo de casos, sacan ese listado y es con el ánimo que los gobiernos digan, miércoles, se pillaron tal jugada, salieron con tal otra, entonces nos toca empezar a atacar, ir detrás de esa gente y vamos a crear un plan de acción, ¿sí? O un plan de mejora. Y ese plan de mejora hasta el momento no se ha visto. Y eso está aquí en veremos, o sea que esto sigue siendo un, digamos que una alcahuetería desde esta reforma tributaria que volvió y pasó eso a agache, no surtió ningún efecto y ahí están todavía los mismos con las mismas prácticas. No aprobar la renta básica de emergencia para personas que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad monetaria ni a la nómina de micronegocios. ¿Ok? Ayudaron a las grandes empresas, ayudaron a los amigos del gobierno que tienen empresas y todo esto, pero los micronegocios que fueron los que realmente se vieron afectados, y es que cuando usted mira la torta empresarial de Colombia, las microempresas generan, bueno, las microempresas son más o menos el 80%, el 75, entre el 75 y el 80% de del total de empresas del país son microempresas. Es decir, ellas son las grandes generadoras de empleo. ¿Y qué pasó? A ellas, a esos micronegocios, no le ayudaron. ¿Ok? Defiéndase usted como pueda, usted no tiene respaldo, usted no factura, usted no hace, no, entonces no le puedo ayudar. Entonces, mirar cómo se defiende. Y ese tipo de negocios pues fueron los que primero quebraron. Todo lo que tiene que ver con la insistencia cuestionable en la aplicación del mecanismo de día sin IVA, que esto pues vuelvo y digo, esto para mí es una sinvergüencería desde el punto de vista en que eso no le sirve sino a los que más dinero tienen. ¿Por qué? Porque una persona de bajos ingresos, ¿qué hace? Ella vive al día, ¿sí?
A esta persona no le interesa un día sin IVA porque no le alcanza para ir a meterse en una deuda de esas. Y peor, si lo hace, comete el más grande error de su vida, ¿sí? Porque va y se endeuda, saca una tarjeta de crédito, va y se endeuda en un tipo de electrodoméstico de estos costosísimos y después no tiene cómo pagar. Entonces, la reportan en data crédito, no puede volver a acceder al mercado financiero. ¿Y qué le toca? Cuando necesite recursos, acudir a un gota a gota. Y eso es lo peor. Entonces, pues frente a eso, para mí este tipo de cosas son regresivas. Y digo regresivas porque los que en realidad aprovechan ese día sin IVA son las personas que más dinero tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de ir y pagar de contado o pagan a una cuota y luego al siguiente mes pagan esa obligación y listo, y aprovecharon las verdaderas ofertas. El resto de la población, los más pobres, no. Y por último, todo lo que el gobierno espera o lo que el gobierno estima poder recaudar, ¿sí? Pero pues vamos a empezar a evaluar cada uno de estos ítems para irlo desglosando, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero de no penalizar a evasores de impuestos. Digamos que una de las primeras medidas que tumbó el Congreso de la República, porque vuelvo y digo, allá es a donde ellos reciben el proyecto de ley de reforma tributaria. Entonces, de esas primeras cosas que tumbó el Congreso de la República, con el aval del gobierno, o sea, el gobierno dijo, el Congreso le dijo, mire, voy a quitar esto, y le preguntó al gobierno, y el gobierno, bueno, sí, pues quítelo, porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Entonces, una de esas primeras medidas que tumbó el Congreso con el permiso del gobierno fue la relacionada con la lucha contra la evasión, ¿sí? Ese proyecto de reforma tributaria, digamos que fue puesto a consideración del Congreso, y ese primer borrador, ¿qué hacía? O qué tenía? Pues imagina que contenía un artículo que buscaba reducir la brecha entre los avalúos catastrales y los avalúos comerciales de los bienes inmuebles. Por ejemplo, las haciendas, las casas, los apartamentos, entre otros. Este artículo se eliminó. ¿Con qué argumento? Con el argumento que eso afectaba la reactivación económica. ¿Sí? Entonces, pues ese tipo de situaciones, en realidad, digamos que era, era afectar las grandes fortunas acá en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Dice que la evasión y la ilusión fiscal en Colombia es uno de esos grandes flagelos del sistema tributario que favorece especialmente a grandes capitales que se encuentran en la ilegalidad como en la informalidad. ¿Ok? Eh, pues todos nos hemos dado cuenta toda esa información que ha empezado a salir, ¿m? Con lo de los benitos que empezaron a decir, mire lo que se hizo y se compraron, el mecanismo que utilizaban para expropiar de la tierra a los campesinos en diferentes sectores. Entonces, cerca, por allá en Córdoba, que son terrenos que son muy deseados, sobre todo por los ganaderos, esta gente pues lo que hizo fue eso precisamente. Entonces, eh, digamos que eso es un mecanismo, es terrible, o sea, es ver cómo se junta la maquinaria legal para hacerlo ilegal. Entonces, van y le dicen al campesino, oiga, le quiero comprar su tierra. No, pero es que yo no la vendo, no sé qué. Pero ¿por qué no la vende? No, es que no tengo los papeles. Entonces, además esto ha venido de mi abuelo a mi papá me la dejó a mí, yo la pienso dejar a mis hijos y mis hijos a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces son terrenos que se van cediendo de familia en familia. Cuando ellos se empiezan a enterar que existe esa problemática, que las personas no tienen legalizada su tierra, entonces van y los amenazan, entonces ya llevan a la cuñada de ¿cómo es? De los Castaño, que era la que se encargaba de comprar las tierras, y les dice, oiga, mire, usted o me vende, o negocio con usted, o negocio con su viuda. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? O negocio con usted o lo matamos y entonces voy a negociar con su esposa. Entonces, pues claro, las personas atemorizadas, entonces obviamente le daban cualquier peso, ¿sí? No era el costo real de la tierra, ¿por qué? Porque sabían que esa tierra no estaba legalizada.
Entonces, ellos sí los expropiaban, les daban cualquier míseros pesos y estas personas obviamente pues por el miedo salían corriendo, dejaban todo tirado y estas personas empezaron a apropiarse esas tierras y escuchábamos la declaración de Benito, de uno de los Benito que decía que pues a mí lo que más me gustaba era ver cómo se incendiaban las casas en donde vivían estas personas. ¿Por qué? Porque eso me garantizaba que ellos no iban a volver, porque como ya no tenían casa, entonces pues aquí iban a volver. Entonces ya de una vez los desterraban. ¿Y qué hacían? Entonces orquestaban todo el mecanismo, o sea, ahí sí funcionaba el Estado como tal para lo malo. O sea, para los bandidos funciona. ¿Y en qué sentido? Llaman a notarios, llaman a alcaldes, comienzan a llamar a testaferros y esos testaferros ¿qué hacen? Entonces van y compran la tierra a la cuñada de los Castaño, ella le vende a ese tercero, le vende la tierra, se la legaliza a un precio X y este tercero va y legaliza eso ante una notaría, esa transacción, el notario le certifica que en efecto usted ahora es el propietario de esa tierra y ese tercero se la vende a Fedegan, se la vende a los senadores, a los congresistas, a todos aquellos que ya sabemos. Entonces, de esa manera es como legalizan la tierra que le acaban de despojar a los campesinos. ¿Ok? Y eso es un problema muy delicado. Eso es algo que al país le quedó grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan grande la maquinaria corrupta del país que eso es tan difícil de detectar, pero que está contemplado en el acuerdo de paz y es algo de lo que el Centro Democrático se ha opuesto de cabo a rabo en el Congreso de la República para echar abajo y no aprobar esa restitución de tierras a los campesinos. Entonces el tema está ahí. ¿Por qué? Porque el argumento de ellos es, no señor, es que yo no expropié, yo lo que hice fue comprarle la tierra a un tercero. Yo la compré de buena fe, ¿por qué? Porque la tierra estaba a nombre de él. Lo que no muestran es toda la maquinaria que hay detrás de eso para poder legalizar esas tierras. Entonces, digamos que en nuestro país, encubrir bienes, ¿sí? O sea, todas esas tierras, incluso encubrir ingresos al Estado, paga. ¿Y paga por qué? Porque tarde o temprano el gobierno, en alianza con la rama legislativa, producen una norma de rebaja de penas, rebaja de intereses, incluso rebaja de tarifas para quienes lo han defraudado. Esa es la política. O si no, miren qué hace el impuesto en normalización. El impuesto en normalización es simplemente coger a los más ricos, decirles, oiga, yo sé que usted tiene unas cuentas de ahorros en tal banco de tal país, usted tiene unos activos fijos en tal país, usted tiene esto, tiene aquello, entonces legalíceme eso, yo no lo voy a seguir persiguiendo, le coloco una tarifa bajita y todos felices. Usted sigue pagando eso acá, yo no lo vuelvo a molestar y estamos bien. Entonces, cuando eso lo que se entiende es que están defraudando al Estado. Eso debería tener una pena de cárcel, ¿ok? Pero no lo están ejecutando de esa manera. Entonces, digamos que mediante el artículo segundo de la ley 2155-2021, ¿qué se hizo? Pues por medio de ese artículo se creó el impuesto complementario de normalización tributaria. Ese impuesto de normalización tributaria, ¿qué trae? Digamos que en principio, uno de los apartes más importantes de ese artículo de normalización tributaria, el artículo segundo de esta ley 2155, es que dice que va a grabar con una tarifa del 17% a todos aquellos contribuyentes que dispongan de activos que fueron omitidos en el exterior o que de pronto no colocan, o sea, ocultan activos o que inflan pasivos, ¿ok? Eso es lo que se conoce como pasivos inexistentes. Además, ahí está el artículo 49. Ese artículo 49 señala que los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito tendrán derecho a unas condiciones especiales de pago. Y el artículo 51 otorga un beneficio de la omisión de auditoría a los declarantes por parte de la DIAN
a quienes en su liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios, pues digamos que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 25%. Entonces, mire que esas normas mandan el mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque usted dice, no, pero yo soy o sea, si usted es de aquellos cumplidos que paga sus impuestos a tiempo y con las tarifas que son y todo esto, pues usted qué siente ahí, que usted es el más bobo de los bobos. ¿Por qué? Porque como los otros que no pagan, que sacan sus recursos del país, que están evadiendo de frente contra el Estado, a ellos les permiten, les dan prebendas, les rebajan intereses, les rebajan las sanciones, no les quitan, nada de eso. O sea, acá ser pillo paga. ¿Ok? Ese es el mensaje que le están mandando a la sociedad y eso es un mensaje errado. Y digo errado, ¿por qué? Porque los jóvenes se están dando cuenta de eso. ¿Ok? Los muchachos hoy en día se dan cuenta que con el Estado se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Que aquí no pasa nada, ellos roban y no pagan cárcel, que se salen con la suya, que puede cometer el más grande desfalco del país, esa persona por mucho, ahí paga casa por cárcel y no lo obligan a devolver los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Pues así muy chévere, yo me robo todos los millones de los millones que quiera. Pregúntele a Samuel Moreno. Y a ver este señor cuándo está próximo a salir. Lo que le queda de su pena ya es muy poquito y toda fue casa por cárcel. Bueno, estuvo en una guarnición militar, pero eso ya tienen casas fiscales, tienen todos los servicios, tienen todo, absolutamente todas las comodidades. ¿Y qué pasa? Que usted sale allá y después sí sale a disfrutar ese dinero que se robó. Entonces dígame, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como gobierno frente a eso? Cero, no estamos haciendo nada, estamos siendo alcahuetas con eso. Pero el tema se va complicando y se empieza a complicar aún más. ¿Por qué? Porque es que tenemos que empezar a hablar acerca de lo que es ajuste fiscal para cumplir con la nueva regla fiscal. Y usted me estará diciendo, Alex, pero ¿qué es eso de la regla fiscal? Y yo le diré, esa regla fiscal es básicamente un compromiso que el gobierno debe honrar, que el gobierno debe pagar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder reducir en el mediano plazo la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. ¿Ok? Eh, yo en otras sesiones les hablaba acerca de qué eran los ingresos. Por ejemplo, el presupuesto de la nación hoy en día eh, está del orden de los 350 billones de pesos. ¿Sí? De esos 350 billones de pesos, más o menos el 60% son recaudos tributarios, ¿sí? Y el resto son, por ejemplo, utilidades de las empresas del Estado, venta de empresas del Estado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con multas y sanciones, por ahí también entra una platica, lo del 4 por mil. Entonces, todo eso son recursos, pero hay otro componente de esos ingresos que no se habla mucho y es la deuda. La deuda que adquiere el gobierno para poder cubrir todos los gastos de funcionamiento en los que incurre. Entonces, el gobierno, cuando no tiene plata, ¿qué hace? Pues sale a endeudarse. ¿Cómo se endeuda el gobierno? Pues muy fácil. El gobierno simplemente, lo primero que hace es buscar quién le compra acá en Colombia títulos de tesorería. ¿Sí? Y esos títulos de tesorería, ¿a quién se los vende? Los primeros son los fondos de pensión. Esos son mis grandes aliados como gobierno. Yo confío en los fondos de pensión para que ellos me compren esos títulos y de esa manera yo me endeudo en pesos y de pronto a una tasa no tan alta, ¿m? Pero tengo los recursos, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando los fondos de pensión dicen, no, ya no tenemos más plata para esto, hermano, ya se nos acabó, entonces le toca que busquen otro lado porque no tenemos cómo ayudarla a financiar? Entonces sale el gobierno a endeudarse en el exterior y esa es la que nos duele. ¿Por qué? Porque nuestra moneda es la más devaluada después de la de Venezuela, el peso colombiano es el más devaluado en toda la región y eso hace que si nos endeudamos en dólares, pues nos quedemos con una deuda perpetua por siempre, que ahí es algo de lo que
escuché a un candidato presidencial decía, mire, nosotros lo que vamos a proponer para... ¿Alguien, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, entonces lo que decía este candidato era, mire, estamos endeudadísimos, sí, lo sabemos, nada que hacer, toca, esas deudas toca pagarlas, ¿sí? Ahora, lo que sí le vamos a decir es a esos países que nos prestaron esa platica y que nosotros no tenemos ahorita para devolvérsela toda, es, oiga, mire, nosotros como país eh, queremos ayudar frente al tema del medio ambiente. Entonces, hágame un favor, porque yo más bien voy a implementar unos planes en donde en donde yo me obligo a cumplir, a cuidar toda la selva amazónica, a reducir las emisiones de efecto invernadero, a toda una serie de compromisos verdes, una serie de compromisos medioambientales o medioambientalmente amigables, y bajo esa premisa decirles, oiga, mire, yo estoy haciendo esto porque usted no me contempla esto como un aporte a la humanidad y usted me disminuye la deuda, ¿sí? Y de esta manera, pues, me libera a mí un poquito de esa carga, voy a tener algo más de flujo efectivo y empiezo a ajustar esa obligación que es tan alta. Entonces, obviamente eso no se ha visto, eso no es algo que acostumbren a hacer los países que nos prestan, pero pues se han visto cosas peores y las han aceptado. Entonces, pues valdría, esa me pareció que era una buena alternativa y habría que explorarla. Pero el problema fiscal que tenemos es ese. Y entonces volviendo al tema de la regla fiscal, porque es que este temita es bien importante, ese de la regla fiscal. Sucede que la regla fiscal, ¿qué es? La regla fiscal no es más que el compromiso que el gobierno nacional debe honrar para reducir en el mediano plazo, no, oígase bien, no estoy diciendo ni en el largo plazo ni en el corto plazo, específicamente en el mediano plazo, la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. Entonces, digamos que aterrizando esa definición, básicamente lo que hace la regla fiscal es que le dice al gobierno, mire, usted se puede endeudar para este año en tanto. No se puede pasar de ahí. Si usted sube su monto de deuda, ahí vamos a empezar a tener problemas. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí empieza a dificultarse el tema. Entonces, digamos que por unanimidad, el, el comité consultivo de la regla fiscal, porque es que existe un comité de esa regla fiscal que es la que analiza cifras macroeconómicas y determina cuánto es el porcentaje del PIB por el cual un gobierno se puede endeudar. Vale la pena mencionar acá que esa regla fiscal en época de pandemia, o sea, 2020 y 2021, pues el comité de la regla fiscal lo único que hizo fue, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer el bobo, no voy a hacer de cuenta que no hago parte de ese comité y endeúdese, hermano, endeúdese porque ¿qué más hacemos? Hay que comprar vacunas, no le podemos subir impuestos porque como a la gente, mire lo que pasó por tratar de subirle al IVA, mire la revuelta que hubo, entonces no podemos ni de fundas tratar de decir que vamos a adquirir recursos por medio de impuestos y todo el tema de... y aparte, perdimos la calificación crediticia, entonces nadie nos iba a prestar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El gobierno tuvo que decir, ok, mire, ¿sabe qué? El gobierno no, el comité de la regla fiscal lo que hizo fue, se tapó los ojos y dijo, mire, señor presidente, eh, busque los recursos como los tenga que buscar, endeúdese como se tenga que buscar, yo me hago el loco y le apruebo lo que usted se quiera endeudar. Pero resuelva el problema de las vacunas, resuelva el problema de ayuda al pago de la nómina, al menos a las medianas y grandes empresas, ¿sí? Trate de ayudar con algo en la nómina de esas empresas, trate de cuidar los empleos, que el desempleo no se siga incrementando. Y pues eso cómo se hace, pues con plata. Y la plata que no se puede recaudar vía impuestos, pues toca recaudarla vía créditos, vía endeudamiento. Y eso es lo que pasó en ese 2020 y 2021. Entonces básicamente la regla fiscal, ¿para qué se creó? Pues básicamente el propósito de esa regla fiscal es el que la política fiscal fuera predecible y estable. Ese era como el
el verdadero motivo de creación de esa regla fiscal, que la política fiscal fuera predecible y estable. Ahora, ¿qué pasó? Que la regla trae consigo unas metas de reducción del déficit y un sendero de reducción de la deuda que pues, debe actuar como un ancla en materia fiscal. Y esa regla fiscal fue puesta a prueba a partir del año 2014 con los ingresos de la nación. Digamos que en el 2014 fue ese año delicado para el país, en donde los ingresos cayeron debido a qué? Debido a que cayeron los precios internacionales del petróleo. Y como aquí nos la damos de árabes, que "No, nosotros somos un país extractivista y solo vivimos del petróleo", y se cae el precio internacional del barril y la economía se nos vino al piso. Entonces, en esa época, en el año 2014, los ingresos de la nación cayeron terriblemente, ¿sí? Debido a la caída del petróleo. Y desde ese momento, desde el año 2014 en adelante, las metas de déficit fiscal contenidas en esa regla fiscal, pues se han revisado varias veces por año. ¿Para qué? ¿Para qué buscan revisar ellos eso? Pues lo que pretenden es que el ajuste macroeconómico a la nueva realidad petrolera sea más suave que el contenido original en la regla. ¿Ok? Entonces, pues, básicamente esa regla fiscal busca medir en determinados momentos del año cómo van los ingresos del país y cómo va su endeudamiento. Es decir, hemos logrado pagar por lo menos intereses de la deuda. Ah, sí, mire, hemos pagado tanto. Ok, listo. Ahora, ¿cuánto podemos pagar de capital? Entonces, es como una familia. Cuando el papá es desordenado y va y se endeuda y saca plata por todo lado, y comienza a llevarse a la familia para paseos y fiestas de 15 años. Eso es lo mismo que hace el gobierno. Entonces el gobierno se pone en un gobierno de rochón como este, en donde ya se cuenta que ya están llegando a los 50 los viajes internacionales del presidente, y eso obviamente tiene un gasto inmenso para el bolsillo de nosotros. Y ahí pues empieza uno a ver cómo lleva a sus familiares, a su hermano, que eso sí con, está que acumula millas por todo lado, con toda esa cantidad de viajes. Entonces, básicamente lo que se hace es eso, es decir, ok, usted está gastando mucho, aquí lo vamos a apretar, nosotros, Comité de Regla Fiscal, vamos a apretar al Estado colombiano. ¿Para qué? Para que entre más bien a reducir tanto gasto, y eso que está reduciendo lo abone a las obligaciones más complejas que tenga el país, sobre todo las de deuda externa, que son las que más nos valen. Entonces, ese es el propósito de la regla fiscal. La regla fiscal es esa esposa, esa mamá consciente, que sabe lo que es la plata, que sabe que endeudarse no trae nada bueno, y le dice al papá, bueno, o sea, la mamá, la esposa de la casa es la regla fiscal, es el comité de regla fiscal, y el esposo es el Estado. Entonces le dice, bueno, papito, usted se gastó esta plata, usted se la dio de rico y de pudiente, y se puso a hacer fiestas y a echar la casa por la ventana, nos llevó a pasear, usted nunca me dijo dónde salió la plata, y mire ahora en las que estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues señor, se acabaron las fiestas, señor, se acabaron las salidas a tomar, señor, aquí tenemos que preocuparnos por pagar la cuota del apartamento, ¿sí? Que si tiene carro y lo está viendo, ok, vamos a pagar eso primero, que no podemos, entonces bueno, miremos a ver cómo vendemos ese carro, paguemos esa deuda, así nos quedemos sin carro, pero quitémonos ese problema. Y comienzan a recortar cosas, ¿ok? Eso es la regla fiscal. Propone un máximo de endeudamiento del gobierno, le permite endeudarse en ciertos porcentajes del PIB, de un 2 a un 4%, de ahí no pasa el margen, a excepción del 2020 y 2021, y comienza esos montos que logró ahorrar, los trae y va y los lleva para que abone deuda internacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que con base en el artículo 60 de la ley 2155 de esta reforma tributaria, digamos que ese artículo 60 de esta reforma tributaria, ¿qué hizo? Pues modificó el artículo 5 de la ley 1473 de 2011, que es básicamente, bueno, lo que hizo ese artículo 60 de esta reforma tributaria fue
obligar al gobierno nacional a tener un balance primario neto estructural del orden de un menos 4,7% del PIB en el 2022 y de menos 1,4% del PIB en el 2023 y de menos 0,2% del PIB en 2024 y así sucesivamente hasta el 2025, independientemente del valor de la deuda neta que se observe. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Ahí salió la mamá, el, el comité de la regla fiscal y le dijo, mire señora, a mí me da pena con usted, papá borracho y desordenado, usted me hace el favor, va a empezar a dejar de endeudarse y a la vez a empezar a abonar a las deudas que tiene. O sea, no siga creciendo eso. Usted va a entrar en un apretón y nosotros como familia nos vamos a solidarizar en eso, porque no deberíamos estar en eso porque el que cometió el error fue usted, papá, ¿sí? Pero ya usted la embarró y somos una familia, entonces entre todos vamos a salir adelante. Eso es más o menos el símil de lo que es el Estado y el gobierno y cómo es derrochón y cómo hay una mamá inteligente que es la que lo controla y lo obliga casi que a empezar a abonar a las deudas. ¿Para qué? Para que empiece a disminuir ese problema de endeudamiento que tiene el país. Y aquí es importante recordar que el resultado fiscal estructural del gobierno nacional central corresponde básicamente a la diferencia observada entre los ingresos, todo lo que recibe el Estado, y los gastos al cierre del año fiscal. Entonces, al cierre del año fiscal, ¿qué se hace? ¿Cuánto entró y cuánto nos gastamos? Eso es lo que hace digamos que ese resultado fiscal. Empieza a mirar cuál es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando usted empieza a dar cuenta que de esos ingresos usted no está obteniendo ninguna utilidad, ¿por qué? Porque todo se lo está consumiendo los gastos. Entonces usted tiene que empezar a tomar medidas, ¿sí? Y eso lo hace cualquier persona con sentido común, comienza a mirar a qué le reduzco porque es que yo no puedo seguir haciendo esto. Si usted compraba todos los meses en el mercado, compraba los bloques de queso y compraba muchos embutidos para que pudieran comer sándwich al desayuno y perro caliente en la noche y se daba ciertos lujos, pues usted lo primero que empieza a echarle mano es a eso. Mis amores lindos, no hay más sándwich, no hay más perro, hay solo arepas y yo las preparo, las amaso, las tengo ahí organizaditas en la alacena, que mañana desayuno arepita con chocolate y salió. ¿Por qué? Porque estamos en recesión. Y eso es lo que hace una familia. ¿Por qué si lo hace una familia el Estado no lo va a poder hacer? ¿Sí? Entonces, digamos que los ingresos estructurales del país, ¿cómo se determinan? Pues básicamente se determina de la siguiente manera. Se toman todos los ingresos que tiene el país y se le descuenta el ingreso total del gobierno nacional central. ¿Sí? Y básicamente esa resta que se hace, los ingresos estructurales, entonces se le resta el ingreso total del gobierno nacional central y de ahí pues se determina cuál fue el total de ingresos. Y el gasto estructural es igual al gasto total cuando se le descuentan los gastos de los programas de gasto contracíclico que están vigentes, ¿sí? Entonces, esto es mucho tema de macroeconomía, pero básicamente lo que quiero que entiendan es lo importante que resulta ser y el papel tan importante que tiene la regla fiscal dentro de las finanzas del país, ¿sí? Entonces, para enmarcar todo lo que esto significa de los ingresos estructurales menos el ingreso total del gobierno nacional central y los gastos, etcétera, etcétera, digamos que eh, podemos mirar el comportamiento histórico y ese comportamiento histórico puede ser, digamos que ese comportamiento histórico que vamos a ver ahorita puede ser relevante o no puede ser tan relevante, ¿ok? Entonces mire primero, acá nos dice que el déficit primario, que es el ingreso total menos el total de gastos sin contabilizar el pago de intereses, o sea, saque el pago de intereses, eso no lo contempla ahí, solamente meta todo lo que entró y réstele los gastos sin pago de intereses,
ese déficit primario que fue promedio en el año 2010 al 2019 fue el orden de los 2.5 billones de pesos. ¿Mm? O sea, siempre hemos estado o sea, son más nuestros gastos que los ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay nóminas muy altas en el Estado, porque el Estado sigue y sigue abriendo plazas para contratar más personas, eh, porque el Estado no controla eh, sus propios gastos, genera unas políticas de control totalmente ridículas en donde todos entran y hacen lo que quieren, se salen con la suya y no les pasa absolutamente nada. Entonces mire cómo venimos entre el año 2000 y 2019 desfasándonos por cada año de a 2.5 billones de pesos. ¿Mm? Y estamos hablando de un periodo de 9 años. Multiplica esos 9 años por esos 2.5 billones de pesos. Eso le da mal contado como unos 23 billones de pesos. Ahí nomás, ¿ok? Lo otro es que la brecha entre esos ingresos tributarios menos el total de gastos, sin contabilizar el pago de intereses, para el mismo periodo del 2010 al 2019, fue de 18 billones en promedio. Esto cada vez se pone peor. Y en los próximos 10 años, el marco fiscal de mediano plazo 2021 espera pasar de este nivel de déficit primario a un superávit del orden de los 14 billones de pesos por año para que el nivel de deuda alcance el ancla del 57% del PIB. Entonces, imagínese la apretada de cinturón que se nos viene de ahora en adelante. Y esto, obviamente, pues requiere de un aumento sustancial del nivel de impuestos. O sea, ¿cómo más obtiene recursos el gobierno? Pues con impuestos, ¿sí? Ya acabó, ya está raspando la olla con Isagen, ¿sí? El día que decida vender Ecopetrol ya pague y vámonos porque esto se acabó, ¿sí? Entonces, esto obviamente, pues lo que nos está mostrando es que se requiere de un aumento sustancial del nivel de impuestos, dadas las necesidades de gasto de la sociedad colombiana para reducir la pobreza y la desigualdad, para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, que esto es exageradamente distante, y además de las urgencias en el sistema de seguridad social recrudecidas con la irrupción de la pandemia del COVID-19. Entonces díganme, mis amores lindos, ¿cómo puede uno reducir ese tipo de gastos cuando usted tiene unas pensiones tan altamente elevadas? Y valga la redundancia. Cuando hay regímenes especiales que tienen que seguir estando subsidiados, ¿por qué? Porque el gobierno lo permitió de esa manera. Entonces tenemos los militares, los profesores, etcétera, etcétera, que se están pensionando con unas pensiones demasiado altas. ¿Ok? Eso va a ser un problema. Y el problema pensional que se nos viene aquí a nosotros como sociedad es inmenso. Y no lo hemos querido analizar ni le hemos querido poner el cuidado que eso amerita. Pero eso ya digamos que va a ser tema de otra discusión. Pero básicamente en este sentido es que tenemos que empezar a mirar las propuestas de los candidatos presidenciales. ¿Cómo van a atacar este tema? ¿Sí? Obviamente, dígame usted, ¿quién va a votar por un candidato que diga que nos va a poner un aumento sustancial del nivel de impuestos? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que obviamente, pues va a tocar que más personas declaren renta, que más personas paguen renta, porque no es lo mismo declarar que pagar. Entonces, que más personas sean las que paguen renta, ¿sí? Y eso es sano porque en la mayoría de países de primer mundo, esa, esa brecha entre quienes más pagan impuestos en un país, que son por lo general en Colombia las empresas, frente a los que menos pagan, que son las personas naturales, eso debería estar cada vez, debería ser más las personas naturales que pagan renta que las empresas. Pero acá no se da eso. ¿Por qué no se da? Porque pues básicamente existe mucha economía informal, ¿sí? El colombiano, más del 50% de los colombianos se dedican al trabajo informal, no tiene la DIAN cómo hacerles un seguimiento de sus ingresos, no tiene control sobre eso, entonces le queda muy complicado tratar de hacer esa labor, ¿sí? Eh, digamos que el tema, o sea, con esas debilidades que tenemos como sociedad,
Y aparte, si somos un país que dependemos tanto de las utilidades de las empresas, porque es que de ahí es donde sale el impuesto de renta. El impuesto de renta se calcula con base en las utilidades de las organizaciones. Si a una empresa le va bien, pues nos va a pagar más impuestos, siempre y cuando quiten esos benditos beneficios tributarios. Si siguen los beneficios tributarios tal cual como están hoy en día, no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los más ricos son los que se van a seguir beneficiando de ese tipo de exenciones. Entonces, esto hay que replantearlo, pero replantearlo completamente para evitar que el problema se siga agrandando de esa manera. Entonces, digamos que debido a que esta restricción se le impone desde ya al nuevo gobierno que viene, a la nueva administración, pues aquí se requiere empezar a debatir una propuesta de proceso de reforma tributaria, pero una reforma tributaria estructural, no esta 2155, que eso es, como dicen en los colegios, eso está pegado con babas, eso no va a funcionar, eso no sirve. O sea, tan es así que no sirve que el gobierno Duque está pensando en otra reforma tributaria en estos días. ¿Ah? O sea, imagínese el lío tan tremendo que tenemos como país. No hay plata, no hay de dónde coger, no hay de dónde sacar plata para poder cubrir todas las necesidades que tiene el país hoy en día. Entonces hay que empezar a debatir ese tipo de propuesta, pero de una reforma tributaria estructural y que sea una reforma tributaria que cumpla con los principios del Estado Social de Derecho y que obviamente pues sea gradual para no afectar abruptamente a las empresas y a las personas naturales, pero debidamente especificadas cada una de sus etapas, eh, ¿cómo se diría?, consecutivas desde un comienzo para que de esta manera pues, se pueda garantizar la seguridad jurídica e impedir en lo posible la interferencia de poderosos intereses que, digamos que logren desvirtuar la esencia de la reforma. Y es que este tema de la inseguridad jurídica es compleja. Yo tengo por acá, voy a mostrarles una diapositiva pequeñita, no me demoro mucho con ella, pero sí quiero que logren ver eh, lo que está pasando realmente. Es que mire usted el histórico de de la tarifa de renta en personas jurídicas, ¿sí? En el año 2012 teníamos una tarifa de renta del 33%. En el 2013 de una bajó al 25%, ¿sí? En el 2014, 2015, 2016 se mantuvo en el 25%, ¿sí? Pero en contraprestación de eso crearon la tarifa del CRE del 9%. Es decir, esta tarifa del 33% aquí en estos años prácticamente se subió al 34%. Luego en el 2017 volvieron a bajarla al 33%, pero había unos sectores que tenían una sobretasa, por lo general el sector financiero. Entonces, ok, 33%, pero esas empresas un 6% de más, ¿ok? Y así fue el 2018, el 2019, ¿sí? El 2020 la bajaron al 32%, luego al 31% y este año al 35%. Dígame usted, ¿qué garantías como país le podemos brindar a un empresario que dice que va a venir a montar eh, una, la sucursal de Amazon Colombia en el país? ¿Con qué cara le vamos a decir, ay, es que, perdón, pero es que usted ya, ¿se acuerda que le habíamos dicho en la reforma tributaria pasada que le íbamos a bajar en el 30, en el 2022 usted iba a pagar un 30%? No, eso ya no va a pasar. Ahora va a ser peor porque es que se la vamos a subir. No la vamos a bajar al 30, sino que la vamos a subir al 35, ¿sí? Entonces, eso no tiene ninguna presentación. Eso demuestra nuestra inseguridad jurídica para con el capital extranjero. No le respetamos las reglas, las vivimos cambiando año a año. Mire esto, del 2012 al 2022, 10 años, ¿qué ha pasado? Del 33 pasamos al 25, pero con una tarifa CRE del 9. Así se mantuvo hasta el 2016, 2017 33% hasta el 2019, 2020 32, 31, y luego de sopetón, pum, la subimos al 35%. Esto es lo que desestimula la inversión extranjera, ¿ok? Esto es lo más delicado que existe hoy en día. Ese tipo de temáticas de inseguridad jurídica que llevan prácticamente a que como país
no seamos viables para la inversión extranjera. Entonces, son temas que son bien delicados y que nos toca de alguna manera empezar a mirar y sobre todo escuchar a los candidatos a ver ellos qué propuestas traen, ¿sí? Para que eso sea uno de los filtros para que nosotros podamos decir, va a tocar votar por este. Desconfíe, mire, desconfíe de aquel candidato que le diga que no va a tocar las pensiones. Las pensiones son un problema en el país, pero son totalmente impopulares. Cuando un candidato dice, le voy a subir a la edad pensional, nadie va a votar por él, ¿sí? O cuando un candidato dice que va a subir las tarifas del IVA, que las va a estandarizar, que nadie va a votar por él. Pero ese bien, resulta ser un candidato responsable, ¿sí? Porque está diciendo los verdaderos problemas que tiene Colombia y no se los está metiendo, no es como cuando uno barre y mete eso, mete la basura debajo de la almohada, debajo de la alfombra y le deja ahí tapadita. No, ese es el problema que hoy tenemos con las pensiones. Esa basura está ahí guardada, pero va a ser tanto lo que se acumule que ya no lo vamos a poder seguir tapando con la alfombra, ya no va a dar tapete para tapar eso. Entonces va a tocar destapar eso, posiblemente va a oler a feo, ¿sí? Porque ¿cuántos años debe llevar esa basura ahí guardada? Cuando usted la saque, eso va a oler a feo, va a encontrarse con cosas horribles, ¿sí? Pero le va a tocar, hombre, ponerse guantes, barra, limpie, eche desinfectante, y arregle esa cuestión, porque no va a haber de otra. Entonces hay que tener mucha precaución con lo que nos dicen los candidatos. Entonces, aquí básicamente, otro de los puntos que trae la reforma tributaria 2155 es el aumento de la tarifa nominal de las empresas al 35%, ¿sí? Y esto, pues digamos que la reforma tributaria subió esa tarifa nominal del 31, bueno, se había dicho que iba a llegar al 30, pero lo que hizo fue subirla al 35, ¿sí? Y desafortunadamente sube la tarifa nominal, pero en la práctica no se cambia la tarifa efectiva de tributación. Es decir, ¿qué es la tarifa efectiva de tributación? Entonces usted toma todos sus ingresos. Cuando va a hacer la declaración de renta y está haciendo esa conciliación fiscal, ¿usted qué hace? Toma todos los ingresos y empieza a descontar los gastos, ¿sí? Entonces, es que hice unas compras, pero no tiene factura electrónica. No se las valgo, no se las puedo descontar, le dice la DIAN. Entonces, eso no me lo contemple ahí, no lo deduzca de sus ingresos, porque eso usted cometió el error de comprar ese tipo de insumos sin factura electrónica. Entonces, así comienza uno a depurar, y de 1.000 millones de pesos, usted contablemente tiene 700 millones para descontar. Pero cuando hace la conciliación fiscal, usted se da cuenta que, no, pero es que ahí dentro de esos 700 millones de pesos hay 100 millones de intereses, de sanciones moratorias, casi no lo digo, de sanciones moratorias, o sea, de intereses de mora que usted tuvo que pagar porque se retrasó en el pago de algún tipo de impuesto. Entonces, ese tipo de cosas no se lo descuenta la DIAN. Dice, no, de malas, la culpa fue suya, a mí no me va a entrar a quitar plata que yo necesito como Estado para poder ayudarle en su sinvergüencería. Entonces, de malas, usted eso no me lo va a descontar. Y cuando se termina de hacer esa depuración, usted fácilmente encuentra que contablemente tiene 1.000 millones de ingresos y de gastos tiene 700 millones. Pero luego de hacer la conciliación fiscal, usted tiene por ahí 1.200 millones de ingresos, porque era que usted no había contemplado alguna platica que le había entrado, cositas de pronto que le llegaron del exterior y que usted quería pasar de agache. Entonces el gobierno le encontró eso y le dijo, no señor, usted no tuvo 1.000 millones de ingresos, usted tuvo 1.200 millones de ingresos. Ok. A esos 1.200 millones, usted no me le va a restar 700 que tiene en la contabilidad. Yo le tengo aquí la conciliación y usted solamente le puedo reconocer 500. O sea, 200 millones que qué va a pasar. Que esos 200 millones usted no los puede descontar. Entonces, ¿cómo sale la tarifa efectiva de tributación? Usted divide, ahí se me fue, usted tiene lo que fueron los ingresos, entonces usted divide lo que fue la utilidad entre
Ay, se me fue, ¿cómo es? La tarifa, la tasa nominal, la tasa efectiva de tributación. Entonces usted la calcula es contemplando los em, la utilidad, bueno, perdón, la utilidad que le generó, la utilidad del ejercicio y la divide entre lo que va a pagar de impuesto. Entonces, en muchas ocasiones, esa división resulta ser mayor que esta tarifa nominal del 35%. Hay empresas en que esa tasa efectiva no es del 35%, sino pasa a un 40, a un 44, a un 47%, que es lo que realmente está pagando una empresa por impuestos. ¿Ok? Hacia allá es que se orienta esa planeación tributaria, a mirar cómo yo logro para que el próximo periodo yo diga, no, miércoles, yo no puedo seguir comprándole a mi hermano que por quererlo ayudar, él no me factura electrónicamente y yo me estoy perjudicando. Entonces, no, o lo llama y le dice, mi hermano, usted o se formaliza y me factura electrónicamente o me toca buscar otro proveedor porque es que yo no puedo seguir perdiendo plata comprándole a usted, haciéndole el favor de ayudarlo, pero yo me estoy perjudicando. Entonces, formalícese, emítame factura electrónica, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza la persona a darse cuenta qué fue lo que le dolió en una declaración de renta y empieza a evitar que ese tipo de situaciones se sigan dando. Pero el problema en Colombia está en que la tarifa efectiva del impuesto de renta es mucho más alta que la nominal. ¿Ok? Cosa que no pasa con las grandes empresas, que gracias a los beneficios tributarios la logran disminuir del 35 a un 14, a un 17%. ¿Ok? Y eso representa muchísimo dinero. Entonces, en este punto, digamos que el gobierno, ¿qué ha hecho? El gobierno ha llamado básicamente la atención a la ciudadanía sobre qué, sobre el gran aporte de las empresas al haberse aumentado la tarifa nominal de impuestos sobre la renta al 35%. Entonces el gobierno sí nos dijo, vean, ¿sí ve? Cómo las empresas sí pudieron y ustedes no. Entonces, no, aquí a todos nos toca y no, pues nada. Pero es que no dicen que es que no les mantuvieron los beneficios tributarios, ¿sí? Ese fue el pedacito que se le olvidó decir al gobierno. Pero la ciudadanía, nosotros como personas, como ciudadanos de este país, también debemos saber que ese aumento nominal se da sobre la base de qué? De no reducirles todas esas gabelas tributarias que le han sido otorgadas a las grandes empresas del país durante años a través de lo que hoy conocemos como los beneficios fiscales o como los descuentos tributarios. Estos beneficios fiscales ascienden, imagínense a cuánto ascienden todos esos beneficios, o sea, sumando todos los beneficios que se le otorgan a las empresas, eso da cerca de 58 billones de pesos al año. 58, imagínense, 40 billones a través de los ingresos no constitutivos de renta y 13 billones de pesos por rentas exentas y 5 billones por descuentos tributarios. Así está, o sea, esos 58 billones de pesos que estamos dejando de recibir como país, como nación, equivalen a eso. 40 billones a través de ingresos no constitutivos de renta, ¿m? Que eso es muy alto, 13 billones por rentas exentas y 5 billones por descuentos tributarios. Ahora, si el señor gobierno y el Congreso de la República eliminaran todos esos beneficios y se los grabara a la tarifa nominal del 35%, ¿cuánto estaría obteniendo? Aproximadamente 24 billones de pesos. ¿Y qué pasó ahora con esta reforma tributaria con la cual subió la tarifa al 35%? El recaudo tan solo va a aumentar en 4 billones de pesos. O sea, estamos dejando de percibir 20 billones de pesos entre ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Entre rentas exentas y beneficios tributarios. 20 billones de pesos, así mal contados, está dejando de percibir la nación. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, pues resulta claro el propósito de los grandes conglomerados, que es el de aumentar la tarifa, o sea, al 35%, sin reducir ni eliminar los beneficios tributarios, de tal manera que las tarifas efectivas
no resulten alteradas en la práctica. Entonces aquí vemos cómo, aquí habla acerca de lo que es la tarifa efectiva del impuesto a la renta de personas jurídicas en el año 2019, que se calcula teniendo el impuesto a cargo sobre los ingresos brutos en términos porcentuales. Entonces tenemos que un mini mercado, pues viene pagando una tarifa efectiva con tarifa nominal del 35%, un 7.2%. Una tienda de comercio de vestidos más o menos el 5.9%. Una empresa de consultoría un 9.2%, un restaurante entre un 7.8%. Estos que tienen asterisco acá significa que la fuente es una ponencia para el primer debate de proyecto de ley que se dio en la Cámara y en el Senado, por medio del cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones. Y los que tienen dos asteriscos son las declaraciones de renta de la DIAN con base en el año 2019 y por medio de una metodología empleada por el Ministerio de Hacienda, que es tomar la tarifa efectiva, que es igual al impuesto a cargo sobre los ingresos brutos. Así se calcula la tarifa efectiva. El impuesto a cargo, entonces digamos que fue un impuesto de 200 millones de pesos sobre los ingresos brutos, que fueron 1.000 millones, eso nos da lo que es la tarifa efectiva. Entonces, de esa manera, pues digamos que el tema resulta ser en muchas ocasiones escandaloso. ¿Ok? Entonces, básicamente el consenso es sobre la base que se les mantenga los cerca de 250, ¿sí? En realidad son como 230 los beneficios tributarios, ¿sí? Que están vigentes a hoy, ¿sí? Y que están reportados. Usted entra, si quiere, google beneficios tributarios en Colombia, año 2022. Y le sale una lista en Excel de la DIAN en donde ahí se encuentran más o menos, mal contados, 230 beneficios tributarios. Eso es un hueco en el balde en donde estamos recaudando agua. Por ahí se está yendo todos los recursos que se necesitan para tener una verdadera ley de inversión social. ¿Ok? Ahora, el cuarto punto habla acerca de no gravar al patrimonio de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso está contemplado dentro de la ley 2155. Sucede que uno de los instrumentos utilizados en los momentos de crisis, ¿sí? O como lo conocíamos en esta época, que era emergencia económica, pues básicamente ha sido el impuesto temporal al patrimonio de las empresas y a las personas, ¿sí? Y en el marco de ese acuerdo con las empresas, pues digamos que se logró acordar no gravarles el patrimonio a las personas jurídicas. Entonces, eh, dadas las bajas tarifas efectivas de tributación a la renta, históricamente en el caso de las personas jurídicas, ¿sí? Entonces, mire acá tenemos, por ejemplo, la, el, el TET, es la tarifa efectiva de tributación en el año 2000, la tarifa efectiva de tributación en el 2010 y la tarifa efectiva de tributación en el año 2019. O sea, estamos comparando tres momentos de tiempo de acuerdo a los sectores y se empieza a mirar cuál ha sido la tarifa efectiva de tributación de cada uno de ellos. Entonces usted mira las actividades financieras. La tasa efectiva de tributación para el año 2000 no llegaba a ser por ahí del 1.5%. Para el 2010 llegó a ser el 2%. Y para el 2019 ya bajó como al 1.4%. O sea, el menor tope de tarifa efectiva de tributación lo ha tenido las actividades financieras y se ha dado en esta última época. El sector agropecuario, si bien es cierto no ha tenido una buena escalada, sí se ha visto que ha aumentado el último periodo. Su tarifa efectiva de tributación se ha disparado. A nivel de comercio y transporte, igual, arrancó en el 1, subió al 1.2 y ya va en el 1.8. Construcción arrancó en el 1.5, subió al 1.9 y se encuentra en el 2.4. Electricidad, gas y agua es de lo que más ha subido. Ya hoy en día se encuentra su tasa efectiva de tributación bordeando el 5%. Y así sucesivamente, información y comunicaciones, manufactura, minería. Mire, y esto es un descaro, es que esas son las cosas que uno no entiende.
¿por qué le han ido otorgando descuentos? ¿Sí? Si arrancaron con una tarifa efectiva de tributación superior al 7%, luego se la bajaron como al 6.6% y hoy en día se encuentra eh, por debajo del 5% en un 4.7%. Entonces, pues digamos que esto debería ser lo que más impuestos tiene, así como los cigarrillos. Vaya, compre usted un cigarrillo a ver cuánto le vale con todo y el impuesto que le cobran. Entonces, eso desestimula el, el seguir efectuando ese tipo de actividades. Pero acá no, acá parece que los premiáramos, ¿sí? La minería la están controlando en todo el mundo y aquí nosotros le estamos dando exenciones tributarias para que cada vez paguen menos impuestos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el Estado, pues, digamos que lo que hace con las manos lo daña con los pies, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esas bajas tarifas efectivas de tributación a la renta, digamos que ahí en ese punto es muy importante considerar un impuesto al patrimonio a las empresas de manera temporal. Sucede que las simulaciones que han realizado con valores patrimoniales de las 10.000 empresas más grandes de Colombia, que eso fue un documento que publicó la Superintendencia de Sociedades, ¿y qué hizo ahí? Aplicó las tarifas que estaban definidas en el decreto 4826 de 2010. ¿Para qué? Para poder liquidar el impuesto al patrimonio y así se obtendría un recaudo de 20 billones en 4 años, es decir, 5 billones de pesos anuales. Hay que recordar que el impuesto, ese, que ese impuesto al patrimonio, pues se estipuló para ser pagado en 8 cuotas en 4 años. Y las tarifas iban entre el 1% para patrimonios, digamos que, no me acuerdo la cifra, para más o menos como para patrimonios entre 1.000 y 2.000 millones de pesos, ¿sí? Ellos pagaban un 1% de tarifa, o había otra tarifa que era del 4.8% para los patrimonios mayores a 5.000 millones de pesos. Y digamos que aquí la relación entre el impuesto a pagar respecto a los ingresos brutos sería más o menos del 2% en promedio, tratando de sacar ahí como un promedio. Entonces, nótese lo importante que resulta ser el tema de la tasa efectiva de tributación en el sector empresarial y cómo históricamente ha venido siendo su comportamiento. Entonces, nótese que la mayor tasa fue a la minería por allá en el año 2000, que pasó del 7.1%. Ese ha sido el histórico más grande. El resto, mire las actividades financieras en lo que se encuentran. Por eso es que ellos financian campañas presidenciales, porque saben que a aquel pelele que van a poner allá de presidente, ese va a darle su favor, va a otorgarles todo el tema de construcción de vías 5G, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los premios que como gobierno se le da a aquellos empresarios que a la larga resultan ser más corruptos que el mismo gobierno. El otro punto importante dentro de los cambios más importantes que trajo la ley 2155 es no gravar al 1% ni tampoco grabar al 1 por 1000 más rico del país. Y en lugar de eso, mantenerle la actual tarifa efectiva de tributación. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en el marco del consenso logrado, digamos que se favoreció a cerca de 40.000 personas que pertenecen apenas al 1% y al 1 por 1000 de las personas contribuyentes más ricas del país. ¿Y por qué se dice eso? Porque básicamente lo que hizo esta ley fue aprobar no gravar sus patrimonios y aparte de eso, a mantenerles los beneficios fiscales actuales. ¿Y eso a dónde lleva? A protegerles las actuales tarifas efectivas de tributación que oscilan entre el 2 y el 5% de sus ingresos brutos. ¿Ok? Entonces, ahora sí empieza a entender por qué los más ricos del país son de derecha, por este tipo de beneficios, porque a ellos los premia el gobierno. ¿Ok? Entonces, mira acá cómo ha sido la tasa efectiva del impuesto de renta de personas naturales según el percentil de ingreso. Entonces, aquí lo que se hace es
se toma esa tasa efectiva de tributación, que es igual al recaudo del impuesto sobre el ingreso bruto. Entonces se toma. Se dice que si la persona, bueno, aquí empezamos a ver cómo la persona entre menos ingresos, ese tipo de persona, digamos que empieza a pagar, pero ese porcentaje que está pagando de impuestos en relación con sus ingresos resulta ser muy elevado, esa tarifa. Porque dígame si, no, si el impuesto más regresivo que tiene el país no es el IVA. ¿Por qué? Digo regresivo porque se supone que una de las características que tiene la parte tributaria en todo lugar del mundo es la capacidad tributaria. Y digo que es regresivo el IVA porque ese impuesto no tiene en cuenta para nada la capacidad tributaria de la persona. O sea, ¿será que ella sí puede pagar ese impuesto? Entonces, cuando un impuesto es indirecto, como el IVA, y tiene una tarifa, a como está al día de hoy, al 19%, eso implica que todo el mundo, tenga o no tenga dinero, tiene que pagar ese impuesto. Y ahí es en donde ese tipo de situaciones tributarias se comienzan a convertir en situaciones problemáticas para un gobierno. Entonces, no se está midiendo la capacidad tributaria, posiblemente se está también violando el régimen de justicia tributaria y esto pues obviamente deriva en problemas y en protestas que están viviendo las personas hoy en día. Entonces básicamente aquí pues lo que nos muestra es que entre más dinero ganan las personas, pues en relación a sus ingresos cada vez pagan menos, ¿ok? Entonces tienen unos ingresos muy altos y lo máximo que llegan a pagar es por debajo del 6% de ese impuesto, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ese tratamiento de darles ese tipo de beneficios a las personas más ricas, al 1% y al 1 por 1000 más rico del país, darles ese tratamiento, digamos que es no compadecerse con los altos niveles de concentración del ingreso y de la riqueza. Y es así como el ingreso medio declarado por el 1% y el 1 por 1000 de las personas naturales más ricas fue superior 300 y 1300 veces respectivamente al de una persona natural que se encuentra en la menor escala de ingresos. Y ahí eso pues uno lo empieza a mirar. Digamos que hay varias métricas para poder determinar esos grados de desigualdad. El principal de ellos es el coeficiente Gini, que es el coeficiente de concentración de ingresos. Según los registros de la DIAN, para las personas naturales es de el 61.59%, o sea, del punto 61.59. Eso es muy alto, estamos entre los países más desiguales del mundo. Y sucede que en cuanto a la riqueza, el 1% y el 1 por 1000 de las personas naturales más ricas tienen un patrimonio promedio 700 y 3700 veces superior respectivamente al de una persona natural que pertenece al conglomerado de menor riqueza. Y frente a eso, el coeficiente Gini también, que habla acerca de la concentración de riqueza, se calcula que está en el 0.6819. ¿Y eso qué hace? ¿Qué dicen esos números? Pues básicamente lo que están diciendo es ratificando por qué Colombia es uno de los países con mayor concentración del ingreso y la riqueza a nivel regional e internacional. Esto es lo que nos muestra que somos un país desigual. ¿Ok? El sexto punto habla acerca de lo que es no aumentar la tarifa de tributación a las sucesiones, donaciones y ganancias ocasionales. ¿Qué pasa? Que en varios países la tarifa impositiva a las sucesiones y donaciones es progresiva, ¿sí? En el caso de Ecuador, la tarifa mínima es del 5% y la máxima del 35%. En España, el impuesto sobre sucesiones y donaciones grava los incrementos patrimoniales obtenidos gratuitamente con tarifas progresivas que van del 7.65% hasta el 34%. Y este es un impuesto directo que contribuye a ¿qué? A redistribuir la riqueza. Específicamente en Colombia, podríamos decir que en el caso colombiano, pues se mantuvo la tarifa plena del 10% a las ganancias ocasionales, que digamos que dadas las exenciones y los descuentos,
pues trae con ello una tarifa efectiva de tributación igual al 4% para las empresas y el 2% para las empresas naturales. Y digamos que entre las actividades económicas en las que los ingresos por ganancias ocasionales representan más del 100% de los ingresos brutos, se encuentran lo que son los reaseguros, con un 121%, y las actividades de las casas de cambio, un 199%. Ambas tipos de empresas pertenecen al sector financiero del país. En este sentido, digamos que es importante plantear un sistema redistributivo como el de España o como el de Ecuador. ¿Ok? Habrá que empezar a contemplarlo. Y el séptimo punto, hablando acerca de lo que son los paraísos fiscales, pues imagínense que cómo está distribuido el mapa de los paraísos fiscales. Y esto es fuente de la Oxfam. ¿Ok? Entonces, aquí se saca una lista de paraísos fiscales según España, que son los puntos rojos, y según la lista de la Unión Europea, que son los puntos azules. Entonces, a priori, uno puede decir, uy, pero entonces la Unión Europea no tiene catalogados a muchos países que para España son paraísos fiscales, para la Unión Europea no son paraísos fiscales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, encontramos aquí todo el Caribe, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Panamá, Belice, todas estas Antillas que están ahí en el Caribe, enclavadas en el Caribe. Por ejemplo, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas neerlandesas, Aruba, Barbados, Dominica, etcétera, etcétera. Esos son considerados paraísos fiscales por España. ¿Ok? Y aparte, mira aquí las Malvinas consideradas como paraíso fiscal por España. Liberia sí es que es un país. No sé si ustedes han escuchado la historia de Liberia, pero a Liberia, que queda aquí en esta punta de África, es un país, obviamente africano, a donde una vez empezaron a terminar la, la discriminación racial en Estados Unidos, que nunca ha terminado, pero que hicieron el paro de que ya había terminado, ¿qué hicieron? Cogieron a muchos de estas personas de color y las mandaron para Liberia. Liberia, pues por su nombre hace referencia a libertaria, ¿sí? A un país libre. ¿Y qué pasó? Pues ese país de libre ahorita no tiene nada, está gobernado por un dictador, es un país que, mmm, digamos que se convirtió en un paraíso fiscal, pero uno dice, pero ¿cómo un paraíso fiscal puede ser pobre? Pues mire el caso de Liberia. Liberia es rotundamente pobre. ¿Por qué es pobre si es un paraíso fiscal? Porque básicamente hay mucha corrupción. ¿Ok? Y mire que eso es como problema del meridiano en el cual nos encontramos. Vean que estamos ahí directico en la misma línea. Entonces, pues bajo esa perspectiva, Liberia es considerado un paraíso fiscal por España y por la Unión Europea, ¿sí? Y ahí encontramos en Europa Andorra, que es este país chiquitico acá entre España y Francia, Chipre, Gibraltar, que es un territorio, digamos que español, pero colonizado por ingleses y que al sol de hoy no lo han definido si es inglés o si es español. Eso ahí está, eso es un problema. Pero aparte de eso está considerado como un paraíso fiscal por España. ¿Listo? Todo lo que son las islas de Jersey, las islas de Man, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, etcétera, etcétera, son paraísos fiscales considerados por España, pero la Unión Europea no los considera paraísos fiscales. ¿Ok? Y así el resto de países que ya conocemos, Singapur, Brunei, Macao, Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, digamos que el impacto económico, el impacto social, el impacto político y el impacto tributario, que es el que más nos interesa, ese tipo de impactos de las transacciones económicas que son realizadas en los paraísos fiscales, pues obviamente eso ha llamado la atención de la comunidad internacional. Sucede que, digamos que no hay una definición precisa de paraíso fiscal, ni una lista completa de paraísos fiscales, ¿sí? Se reconoce que tan solo en Europa se cuenta Suiza,
Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar, Malta, entre otros, ¿sí? Y en el caso colombiano, el estatuto tributario, nuestro estatuto tributario, define como paraíso fiscal aquellas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Entonces, esto resulta ser una bendición para una persona muy rica. ¿Por qué? Porque él dice, ok, si yo tengo esa misma plata acá en Colombia, yo voy a tener que pagar, por ejemplo, 1.000 millones de pesos. Pero si me saco esa plática y me la llevo para Panamá, bueno, aunque Panamá hoy en día ya con Colombia colabora más, digamos que para no quedar mal, tomo esa plática y me la llevo para Barbados, en el Caribe. Y allá, ¿qué me dicen? Claro, don Alexander, traiga esa platica. Nosotros aquí le garantizamos lo siguiente. Primero, le vamos a cobrar una tarifa por ahí del 10%. Y uno dice, uy, en Colombia que me la acaban de subir al 35%, claro, el 10 no hay problema, lo pago. Ok, y aparte, no le reportamos esas actividades, esos dineros que usted tiene acá, no se los reportamos a nadie. O sea que usted, tranquilo por esa platica, que nadie la va a ver ni le va a hacer seguimiento. Entonces, de esa manera, Colombia empieza a dejar de tener buenos recursos. ¿Por qué? Porque los más ricos vieron que hay países en donde por tener ese dinero allá, le reducen muchísimo la tarifa nominal que va a tener que pagar por declaración de impuestos en ese país. ¿Ok? Entonces, eso es lo verdaderamente impactante de esos paraísos fiscales. Ahora bien, imagínense que si se cotejan los países de donde proviene la inversión extranjera a Colombia, los países calificados como paraísos fiscales alcanzan a participar con un 30% del total en los últimos 5 años. 30%. ¿Y ese porcentaje qué pasa? Que aumenta sustancialmente si se consideran algunos estados de los Estados Unidos como paraísos fiscales, como lo es Dakota del Sur, ¿sí? Florida está siendo considerado como un paraíso fiscal. Delaware, también de donde es originario Joe Biden, eso es un paraíso fiscal. Nevada, donde están Las Vegas, Wyoming, entre otros, que funcionan como eso, como puro y duro paraíso fiscal. Adicionalmente, imagínense que la inversión colombiana en paraísos fiscales, incluyendo los de Estados Unidos, fue cercana a ¿qué? Al 35% en el año 2020. 35%. Por eso es que cuando al director de la DIAN le encontraron la cuentica por allá en Delaware y que después declaró que todos los movimientos habían sido con una empresa que había sido dada de baja o que la habían liquidado hacía un par de años atrás. Entonces, todo ese tipo de vueltas y todo ese tipo de cosas, pues lo que llevan es a decir, bueno, pero hermano, o sea, tenemos a Drácula cuidando el banco de sangre, ¿sí? Este tipo de personas no son transparentes y al no ser transparentes, pues digamos que generan ese manto de duda y con qué cara vamos a hablar de dejar la evasión si en la DIAN tenemos una persona que con su ejemplo transmite lo contrario. ¿Ok? Sucede que en el caso de estos paraísos fiscales, pues hay una gran incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder al aprobarse una tarifa del 15% del impuesto mínimo global que ha sido acordado en el marco de la OCDE. ¿Y este impuesto qué hace? Pues básicamente todos los países saben que existen paraísos fiscales y ya todos los tienen identificados, ya todos los países saben cuáles son los paraísos fiscales, cuáles no reportan información, etcétera, etcétera. Entonces digamos que partiendo de ese hecho, lo que están proponiendo es, ok, sabemos que hay unos paraísos fiscales y esos paraísos fiscales en promedio cobran entre un 10 y un 13% del impuesto de esos dineros que están llevando para ese país, para ese paraíso fiscal. Entonces lo que dicen es, ok, si los más ricos se llevan ese dinero para esos países, entonces cobremos un impuesto que sea global a una tarifa del 15%. ¿Ok? ¿Para qué? Para aquellos capitales más ricos del mundo que sabemos que tienen de pronto dineros en paraísos fiscales. Entonces, ese tipo de apuestas que no fueron aprobadas todavía, que no han logrado ser aprobadas, pues digamos que en la medida en que eso
pueda desincentivar a las empresas a hacer uso de sus sucursales en paraísos fiscales. ¿Con qué objetivo hacen eso? ¿Para qué una empresa colombiana va a tener una sucursal eh, aquí en Anguila? ¿Para qué la va a tener? Simple y llanamente para evadir impuestos, ¿sí? O sea, no es más, es eso. ¿O por qué no? Bueno, entonces no la monte en Barbuda, móntela en México. A ver, ¿por qué no la monta allá? Porque sabe que México tiene cruce de información con Colombia, porque sabe que México reporta esos ingresos que tienen esas empresas en su país para que en Colombia también se mire a ver cómo se les va a cobrar impuestos sobre eso. Entonces, pues digamos que resulta ser una temática algo compleja el tema este de los paraísos fiscales. ¿Ok? Ese es un tema de nunca acabar. El octavo punto habla acerca de no aprobar la renta básica de emergencia para personas que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad monetaria ni a la nómina de micronegocios. Y pues esto es complicado, ¿sí? ¿Por qué es complicado? Porque es que en Colombia, aunque el gobierno se ponga bravo cuando la FAO dice que aquí hay hambre, pues en Colombia hay hambre. Vuelvo y digo, depende del ojo con el cual se esté midiendo a las regiones. Si bien es cierto, en las ciudades capitales no es que haya tanta hambre, sí hay localidades o hay municipios específicos de la geografía colombiana que sí sufren de hambre. En Nariño, ¿sí? En La Guajira, ¿sí? Hoy en día, debido a la situación que se está viviendo en toda la frontera colombo-venezolana, norte de Santander, Santander, Arauca, son locaciones que se ven afectadas directamente y de frente a ese tipo de flagelos y pues digamos que ahí la pobreza empieza a hacerse notoria. Entonces empezamos a ver grados de pobreza, digamos que el total nacional hay un 42.5% de grado de pobreza en el país, o sea, casi la mitad del país es pobre. ¿Mm? Y eso resulta ser una cifra contundente, pero que también tiene que generar expectativa en nosotros como ciudadanos, ¿sí? Entonces, vemos como en el Magdalena el promedio es del 59.8, o sea, del 60%, el promedio de pobreza ya, ¿sí? En La Guajira es del 66.3, en el Chocó es del 64.6, ¿sí? En Cesar del 58.3, o sea, más de la mitad de la población es pobre. ¿Sí? Norte de Santander, más del 56% es pobre. Mm, Cauca, 55.6%. ¿Ah? Nariño, 49%, bueno, 50%. Huila, 55.6%. Tolima, el 45.7%. En fin, todas estas cifras lo que nos muestran es que Colombia está mal desde varios aspectos. Línea de pobreza monetaria, ¿sí? Se había calculado en el 2019 que la línea de pobreza monetaria era aquella familia que percibía menos de 327.674. Para el 2020, que perciba menos de 331.688 pesos. La línea de pobreza extrema monetaria se considera a un pobre monetariamente extrema aquella familia que vive con 137.350 pesos o menos. ¿Ah? Imagínense cómo hace una familia para eso. ¿Sí? Incidencia de la pobreza monetaria. En el 2019 fue el 35.7. Para el 2020 aumentó 6.8 puntos porcentuales, aumentó al 42.5. La incidencia de la pobreza monetaria extrema. En el 2019 era del 9.6, en el 2020 subió a 15.1 y usted me dirá, no, sí, la pandemia, sí, claro, la pandemia, pero es que en el resto de países no pasó ese tipo de cosas. En Colombia sí ocurrió, ¿sí? A eso es a lo que nos tiene que llamar este tipo de manejo de cifras, ¿ok? La pobreza monetaria aumentó en 3 millones de personas, ¿sí? En 3 millones y medio. O sea, personas que antes no eran pobres y a raíz del tema de la pandemia cayeron en pobreza, 3 millones y medio de personas. ¿Sí? Eso en el 2020. Entonces, son cifras
que nos deben generar estupor y que nos deben poner a pensar qué está pasando en el país. En Colombia el 72.9% de los habitantes, es decir, el 73% de los habitantes o son pobres o son vulnerables en términos monetarios. ¿Qué es vulnerable en términos monetarios? Que si usted pierde el trabajo, usted ya no tiene más recursos de dónde echar mano y que cae en pobreza monetaria. Y estos valores del 73%, que dice que el 73% de los habitantes o son pobres o son vulnerables en términos monetarios, estos valores son superiores en el sector rural. Es que una es la Colombia de las ciudades y otra es la Colombia rural, ¿sí? En esa Colombia rural, si estamos hablando que en las grandes metrópolis el término de pobreza eh, o de, bueno, de los habitantes o son pobres o son vulnerables en términos monetarios, subió al 73%. En el área rural subió al 91%, ¿sí? Eso es exageradísimo. O sea, la desigualdad que vivimos en el sector rural frente al sector metropolitano, pues es del cielo a la tierra. Es muy grande esas diferencias. Y el noveno punto que habla acerca de la insistencia cuestionable en la aplicación del mecanismo de días sin IVA, pues sí, el gobierno señala en el consenso alcanzado con algunos agentes sociales, se decidió no tocar el IVA. Sin embargo, con la ley aprobada se podrán tener 3 días para la exención del impuesto sobre las ventas, eso está contemplado en el artículo 37 de la ley 2155, y entre los bienes cubiertos por la exención en el impuesto sobre las ventas, no se discrimina si se trata de bienes nacionales o importados, ¿sí? Entonces aquí seguimos beneficiando a lo que viene del exterior y no a generar empleo en nuestro propio país. Entonces, básicamente, podemos decir ahí que la experiencia que se ha podido observar muestra que las ventas más beneficiadas con la rebaja del IVA se concentran claramente en bienes importados como electrodomésticos, equipos de electrónica, computadores y afines, que aparte, digamos, de impactar negativamente al recaudo tributario, pues no generan mayor empleo ni valor agregado a la economía nacional. Y de esa manera, pues resulta seriamente cuestionable la racionalidad de poder insistir, insistir y persistir en esa política de esa naturaleza. Entonces vuelvo y digo, esto no le sirve a la ciudadanía. Esto es decirle a los más ricos, tengo 3 días para que usted compre lo que quiera y le haga conejo al país. Eso es básicamente 3 días sin IVA. Y frente al tema del recaudo esperado, digamos que, Profe, dime. entonces, ¿cuál era verdaderamente el objetivo de ese día sin IVA? O sea, teniendo en cuenta de que lo que más se vendió fueron las cuestiones importadas. Y como usted dice, no se generó ese beneficio interno que tenemos acá entre las empresas. O, o sea, el objetivo es del beneficiario o la persona que utiliza el elemento que lo compra es satisfacer las necesidades cuando un computador o un televisor y todo eso. En Sí. las tiendas en vender, pero en el gobierno, ¿cuál era el objetivo como tal? Pues el gobierno lo que busca es, con esos 3 días sin IVA, es obviamente la reactivación económica, ¿sí? Pero esa reactivación económica, ¿a quién beneficia? Pues si usted es de las personas del día a día que digamos, evita comprar en supermercados o en grandes superficies porque sabe que ahí le van a cobrar el IVA, pues usted va y compra en las tienditas, ¿sí? Entonces, lo que buscaba el gobierno con eso era decir, oiga, vengan, dejen de comprar en esas tiendas, yo no le voy a cobrar IVA y vaya a las grandes superficies para que, como estas personas sí me pagan impuestos, yo pueda recaudar algo de impuestos. Pero como en esa época es el día sin IVA, entonces ellos no van a recaudar, declaran, ¿sí?, quiénes fueron a comprar y esa declaración de ese tipo de ese tipo de personas que si bien es cierto en algún momento no, digamos que en gran parte del año no compran en esas tiendas, pero que por de pronto ir a comprar el celular de moda, van y se endeudan. ¿Eso qué hace? Eso empieza a generarle visibilidad a la DIAN para que esas personas
empieza a hacerles monitoreo y seguimiento de alguna manera. ¿Qué hace las grandes superficies? Reporta que fulanito de tal, con cédula tal, compró tal electrodoméstico, tal equipo electrónico, o compró ropa o los juguetes, lo que sea, y ya lo empieza a reportar a la DIAN. Y la DIAN con eso empieza a mirar, bueno, esta persona, ¿por qué pasa de agache? ¿Por qué nunca lo logró detectar? Y comienzan a hacerle seguimiento a ese tipo de personas. Por ese lado, es lo primero, empezar a darle visibilidad a esas personas que nunca antes, eh, digamos que eran visiblemente observables por la DIAN. ¿Ok? Entonces, con esto se puede empezar a detectar ese tipo de personas. Lo otro es básicamente incentivarle a las grandes superficies ese tipo de reactivación económica. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, lo que más se vende en un día sin IVA es obviamente equipos electrónicos o electrodomésticos. ¿Y esos quiénes los venden acá en Colombia? Las grandes superficies. Y las grandes superficies son las que más se benefician con esos días sin IVA. Mire usted toda la fila que ve de personas en Alcosto, en El Éxito, en Jumbo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esas son personas, grandes superficies, que compran grandes cantidades. Eso fue acá en Bogotá, existe un sitio denominado Compulago, que era donde usted si necesitaba un computador, usted iba y lo compraba ya, porque era como el San Andresito de los equipos electrónicos. Entonces usted iba allá y no le cobraban IVA, conseguía los equipos más baratos, de buena calidad y listo. Cuando empiezan a llegar las grandes superficies, ¿qué pasó? Tumbaron a Compulago. Entonces ya eso se acabó. Ya, bueno, todavía existen tienditas y eso, pero ya se dedican a comercializar cosas mucho más pequeñas y sobre todo de contrabando, pero en estos momentos, ¿quién compite contra un Carrefour, contra un Éxito que trae los televisores de última gama con un descuento del 25%? Nadie, nadie puede competir contra eso. Eso es lo que en realidad le genera beneficios a este tipo de grandes mercados. Las grandes superficies son las que realmente se benefician con el día sin IVA. No se beneficia al señor de la tienda de la esquina, ni la peluquería, no. Son las grandes superficies las que aquí obtienen el máximo beneficio. ¿Por qué? Porque ellas sí perciben ese producto, lo venden sin IVA, mueven sus inventarios y obtienen unas mejores utilidades. Entonces, de esa forma, pues digamos que ellos son los que más se benefician en ese tipo de descuentos tributarios que hacen. Y aquí, frente al último tema que habla acerca del recaudo esperado, pues digamos que con esta reforma tributaria, el recaudo que se espera digamos que el gobierno espera que el recaudo a nivel tributario se incremente en 10.6 billones al año, y esos 10 billones de pesos estarían distribuidos de la siguiente manera: un aumento de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas al 35%, eso da 6.7 billones de pesos. No obstante, la simulación realizada con base en la información reportada por la DIAN en su página web arroja un valor inferior en más de unos 2 billones de pesos. O sea, ellos calculan 6.7 billones, pero cuando uno se pone a mirar la página de la DIAN, dice, eso es más o menos 4.7 billones. O sea, no tienen ni clara la cifra realmente de lo que el aumento de esta tarifa va a generar. Y por 4.7 billones de pesos, ir a quedar mal con inversionistas o con personas que estaban pagando su impuesto y que estaban haciendo cuentas, estaban haciendo planeación tributaria con una tarifa del 30%, decirles no, se la voy a subir al 35% y me importa 5 lo que habíamos acordado anteriormente, yo subo la tarifa al 35%, eso es más la mala imagen que lo que en realidad va a lograr recaudar el gobierno nacional. El otro aspecto en el recaudo esperado, se habla de un descuento del ICA del 50% que equivale a 3.9 billones de pesos al año. 3.9, bueno, 4 billones de pesos. Y además se prevé un recorte del gasto público de 1.9 billones de pesos, no sé de dónde, entre el 2022 y el 2032, es decir, de 0.19 billones por año. ¿Mm?
y una reducción permanente de la evasión de 2.7 billones de pesos. O sea, no hay acciones concretas. Esta reforma tributaria no tiene carne en ese tipo de acciones, que es lo que realmente le duele a Colombia. Y el impuesto de normalización tributaria dice que 300.000 millones de pesos en el 2021 se irán a recaudar y 360.000 millones de pesos en el 2022. Y además una sobretasa financiera del 3% generarán 448.000 millones de pesos al año en promedio. Pues eso ahí dará más o menos 1 billón de pesos, pero de todas formas las cosas siguen descuadradas. Entonces digamos que si bien es cierto, con este nuevo recaudo se logra reducir el balance primario del gobierno nacional central en el mediano plazo, también hay que decir que resulta ser claramente insuficiente, no solo para poder contribuir de manera más cierta, en términos, digamos que probabilísticos, teniendo en cuenta que algunos de los ingresos esperados pues, resultan hipotéticos. ¿Y por qué hipotéticos? Porque es que la DIAN hace unas proyecciones, pero las empresas, ¿quién quita que les vaya mal? ¿Sí? Que no vendan lo que la DIAN está esperando que vayan a vender, y eso le va a repercutir, entonces va a tener un menor ingreso. Entonces, eso no es totalmente cierto, ¿sí? Aquí se trabajan con proyecciones y se trata de hacer lo más certero Profesor, posible. Dime, discúlpeme un momentico, le interrumpo. tranquila. Le hago una pregunta. Con respecto a los descuentos de las facturas, las que son deducibles, en este caso las facturas POS ya no son reconocibles, ya no se pueden deducir. Frente a eso hay una norma que habla que hasta cierta fecha creo que son permitidas, pero hay una ley específica que habla acerca de las facturas POS. Sé que las van a eliminar, sé que eso ya no se va a seguir teniendo, eso ya no va a seguir siendo deducible. O sea, todos vamos a tener que pasarnos, quiéralo o no, a la factura electrónica, pero el POS creo que todavía hay una ley que la mantiene viva, no sé si por este año y con base en unos montos. Entonces habría que buscar bien esa ley. Si quiere yo la busco y la indago para que el Sí, tema, sí. el tema quede, porque si hay algo que todavía dice que eso se puede reconocer como deducible. Ah, bueno, señor, ¿Ok? muchas gracias. Pero sí lo van a acabar. Eso sí, ponle la firma. Pero creo Pero que yo creo que hasta este periodo fiscal exactamente, 2021 puede ser, puede tomárselo todavía, exactamente, pero ya después lo eliminan. porque igual, por ejemplo, los tiquetes de la gasolina y todo eso todavía vienen así, los peajes. Sí, sí, todo todavía se sigue manejando de esa manera. Pero sí, desafortunadamente, ese tipo de entidades van a tener que, pues no sé cómo legalizar ese tema, porque, pues, ¿cómo vamos a hacer nosotros, una empresa de transporte, cómo hace para descontar esos peajes? Exacto. Pues no va a Es poder. un gasto muy representativo realmente. Exactamente, diferente a uno que sale en un peaje y paga sus 12.000, 13.000 pesos y listo, y volvió y pagó otros 13.000 y ya. Pero una empresa de transporte ese es su negocio, eh, transportar pasajeros por carretera o mercancías, pues este tipo de empresas sí, ese es un rubro importante para ellos. Y que no se lo vaya a reconocer el gobierno, ahí van a tener que mirar cuál va a ser el mecanismo para sustentar ese tipo de cosas, para reponerle eso. Pero sí, yo creo que el tema únicamente va a ser vigente como que este va a ser el año de la lápida para el sistema POS, y de ahí en adelante ya todos tenemos que estar pasando a facturación electrónica. Pero con esto lo que les quería mostrar es un brochazo de lo que trae la ley 2155. Eso es básicamente la temática y los grandes cambios que tuvo esa ley. Y en la próxima sesión ya nos metemos con todo el procedimiento tributario, teniendo este bosquejo totalmente claro. ¿Listo? Sabiendo qué cambió, cuáles son las perspectivas del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el procedimiento tributario lo que se encarga es precisamente de hacer que la DIAN recaude lo que tiene que recaudar. Entonces, bajo esa premisa, pues vamos a mirar hasta dónde puede llegar el gobierno nacional con eso y qué tanto nos afecta a nosotros como personas naturales o jurídicas frente a todo el tema del procedimiento tributario y hasta dónde podemos llegar, ¿ok?
Eh, Les agradezco mucho. Tengan presente esta presentación para poder, digamos que para el desarrollo de la actividad de la unidad 2 y además todo lo que viene de aquí en adelante porque vamos a empezar a mirar todo con base en la ley 2155 y el procedimiento tributario cambió en varios aspectos. ¿Ok? Profe, Dime. profe, ¿nos puede compartir esa información? ¿O no? Sí, claro, yo entonces la publico en la sección de... ay, no tengo Sí, abierto porque es ahorita. un tema bastante extenso, profe. Estaba escuchando todo lo que dice y pues referente a la reforma tributaria tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, es Sí, bueno también que se necesita en el país la reforma, porque ahí se viven muchas cosas para ayudar a la gente, pero pues también tiene muchas cosas que no. Pero sí, exacto. me interesó el tema, profe. No, sí, claro, no hay ningún problema. Yo lo publico entonces las diapositivas en la unidad uno, en donde está el material complementario. En la parte final coloco una sección que se denomine diapositivas de las sesiones sincrónicas. Y ahí voy subiendo cada una de ellas. Gracias, profe. Listo, profe, Bueno, muchas a gracias. ustedes. Ay, Profesor, súper, una profe, preguntita. gracias. Gracias, profesor. No, a ti, muchas gracias por participar. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, qué pena, le hago una Sí, pregunta. dime, Lady. Beatriz. Ay, Beatriz, Ah, sí. perdón, cuéntame. Lady también le está hablando, profe, qué Ah, pena. Ok. Profe, qué pena, le habla Lady. Profe, es que respecto al video que tenemos para presentar, tenemos una duda con la compañera. ¿El video tiene que verse nuestros rostros o únicamente el mapa y la voz de nosotros? No, yo eso lo dije en la O como sesión. queramos. Sí, si quieres, puedes escuchar la sesión sincrónica de la vez pasada. Ahí les expliqué que no me interesaba que ustedes aparecieran en el video. Lo que más me interesa es que ese mapa conceptual sea el que se robe el show del video. Eso es lo que me interesa. Ah, perfecto. Gracias, profe. Listo, bien. Bueno, Beatriz, querías, profesor, dime. sí, la pregunta es la siguiente. Bueno, yo no estuve en la clase pasada, pero vi la grabación y vi pues que usted decía que había que hacerle trabajo en pareja. Sí. Yo no tengo pareja aún, yo le escribí un correíto pues donde le decía que no tenía pareja y que si era posible que yo lo pudiera realizar sola pues por cuestiones de mi tiempo. Eh, Usted todavía no me lo ha respondido, pero no sé si de pronto si se pueda que yo lo realice sola y pues no tengo video asignado, no sé qué se puede hacer. ¿Cuándo me escribiste, Beatriz? El sábado, creo que el sábado, sí señor. Ok, bueno, yo creo que ya lo respondí. Porque yo estuve ¿Sí? el sábado hasta tarde respondiendo correos. Entonces te recomiendo que lo veas porque ya ahí te debía haber asignado el video y te dije que sí que lo podías realizar sola sin ningún inconveniente. Ah, bueno, pues yo ahorita abrí, no lo vi, entonces voy a volver a revisar con calma, porque hasta hace un rato antes de iniciar la clase, yo revisé el correo y no lo vi, y no vi la respuesta. Ok, sí, te recomiendo. Ok, Bueno, entonces allí ya No debe estar puede, asignado. sí, Bueno, cómo no. profesor, muchas gracias. Listo, bien, bueno. Ok. ¿no puede realizar el video independiente, profe, también? ¿O ¿Cómo dices? puede crear la actividad solo, independiente? Pues sí, si alguien no tiene pareja, sí, pues lo puede hacer Ah, individual, no hay problema. ¿y qué se debe hacer? ¿Mandar un mensaje entonces, o qué? ¿Mandar un qué, perdón? ¿Mensaje, un correo, profe? Sí, un mensaje, un mail en donde me digas, Alex, yo lo voy a hacer solo. Ah, bueno, listo, yo ya sé, y de una vez te respondo sobre ese, digo, mira, tu video es este. Y listo, Ah, listo, bueno, para que lo gracias. comiences a trabajar. Listo, no, gracias. Bueno, muchachos, los dejo que tengo la otra clase. Lady, ¿me querías comentar algo o se te quedó la mano arriba? Ok. No, profe, Ah, creo que se quedó la mano arriba. listo, no hay problema. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Listo, profe, gracias. Chao. Igualmente. Chao. Gracias, feliz noche para todos. Gracias.